Y Pedro, después que el Señor maldijo la higuera, iban de camino al templo y encontraron el templo vendiendo cosas y Dios limpió el templo. Y luego cuando van de regreso, pasan por donde estaba la higuera seca porque el Señor la había maldecido y Pedro se acordó. Este es el verso 21. Aquí llegamos y dice, Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Mire esto. Pedro está hablando de algo que ocurre por el poder de la palabra de Cristo. Cristo maldijo a la higuera. Se ve el efecto del poder de Dios porque la higuera se seca. Pedro le dijo, mira, lo que tú maldijiste se secó. Y él le dijo, ten fe en Dios. ¿Qué clase de respuesta? Como que uno no entiende eso ahí, ¿verdad? Pues si está ocurriendo lo que tú dijiste. Tú la maldijiste y se cumplió. Señor, el Pedro lo que le está diciendo es, maestro, mira, lo que tú dijiste se cumplió. Él le dijo, ten fe. Terrible. Quieren saber qué pasa, ¿verdad? El Señor sigue diciendo y dice en el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no durara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces, cuando Pedro le dijo, mira, lo que tú dijiste que ocurriera, ocurrió. Y él le dijo, ten fe. Y le habla de cómo Pedro se tiene que empezar a ver en medio del mundo en que está y en medio de lo que está haciendo como discípulo de él y de lo que va a hacer. ¿Con qué autoridad él iba también a trabajar? Y ahora el Señor le habla a Pedro algo que le da fortaleza y madurez a su identidad como creyente. Cristo cuando maldijo la higuera y Pedro la ve, la higuera seca y maldita, es testimonio de lo que cuando tú dices algo creyéndolo en tu corazón, de acuerdo al propósito divino, ocurre. Significa que si Dios nos ha dado a nosotros la autoridad y la bendición de en el nombre de Él, con fe, sin dudar, de acuerdo y alineado con su divino plan, nosotros podemos decir cosas al punto que Él dice, y que le diga este monte, sin dudar, el monte se mueve. No hay por qué entonces vivir en el evangelio mirando a través de un tubo. Con esto el Señor le esclarece a Pedro la conmovisión de él. Le dijo, lo que tú estás viendo que ocurre, tú lo puedes hacer con fe, porque el justo por su fe por su fe verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué clase de promesa? Y cuando estéis orando, fíjate si esto tiene que ver con esclarecer la conmovisión de Pedro. Le habló de la autoridad que le da, le dio el ejemplo, pero le dice que es orando. Y cuando se ora, en esa palabra orar hay implícita muchas cosas: reverencia, reconocimiento del señorío de Dios, estar alineado a la voluntad de Dios. Porque si se ora algo que no está conforme a Dios, no se va a cumplir. Sobre ese orar incluye muchas cosas, está implícita muchas cosas. Y pero fíjate que le dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahora le está hablando de relaciones interpersonales que nos ayudan en nuestra identidad, que nos ayuda a esclarecer nuestra cosmovisión en que quiénes somos y con quiénes nos relacionamos. Y él no solamente le habla de lo espiritual, sino que le habla de lo aquí en la tierra. Le digo, si hay algo contra alguien, perdónalo. Para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjate cómo el Señor liga fe y relaciones interpersonales con perdón.
Pero muchas veces nos cuesta perdonar y nos cuesta tener fe y nos cuesta entender quiénes somos, dónde estamos y para qué estamos, porque miramos a través del tubo. Yo ahora mismo estoy viendo 3 personas nada más. Al hermano aquí, a Ricky y a Abel. No estoy viendo a Ada, no veo a Marina, no veo a John, no veo a los que están en la primera banca, Shirley. No veo nadie más. 3 personas. Nadie más. Ahora, si hago esto, los veo a todos. No la vi. Porque no la vi. Vio como la percepción, debido a lo que estoy viendo, percibo algo y me equivoco. Cogió el mensaje. Lo dije con una seguridad tremenda, pero es por lo que yo percibía, porque estoy mirando por el tubo. Y en una percepción me equivoqué. Pero lo dije con seguridad, como si hubiese sido así. Eso me pasa nada más que a mí. Qué bueno que eso no le pasa a ustedes. En el Evangelio Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por su fe. Ok. Espero que eso le haya ayudado a contestar la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿para qué las permiten? Pues para que a través de ella empezamos a romper el cartón del tubo. Porque ¿qué pasa si yo empiezo a romper el cartón del tubo? ¿Qué usted cree que va a pasar? Cuando yo vuelvo y mire, ahora yo veo más gente, porque el tubo se va rompiendo, se va abriendo el ángulo, se va viendo la periferia, se va abriendo la óptica. Esto es cartón barato. Dios permite esta circunstancia para que en medio de ella lo que se rompe, que a veces sentimos que se rompe, ¿sabe qué es? El cartón. Pero nosotros nos aferramos tanto a nuestro tubito que no queremos que nadie nos le rompa el cartón. Qué terribles somos, ¿verdad? Pero tiene que pasar, las permite para que el cartón se vaya rompiendo. Dios me decía, hay que romper el tubo de cartón. Es el único puente que tiene mucha gente. Mucha gente ve a Dios solamente a través de un tubo. Mucha gente ve sus relaciones, ve sus problemas, ve su casa a través de un tubo de cartón. Y Dios en esta mañana te quiere consolar diciéndote, vamos a romper el cartón a ver cómo ves diferente. Te estás perdiendo tanto que el cartón no te deja ver en tu óptica. Hay tanto fuera de tu perímetro de vista que en base a eso es que quieres vivir, y lo que ves de frente es lo que se convierte en tu meta. Pero te estás perdiendo todo lo que el cartón bloquea tu vista para ver. No lo ves. Está presente, pero no lo ves. Está ahí, pero no lo ves. Y para ver diferentes ángulos tienes que estar moviéndote. ¿Qué pasa cuando nos cansamos de movernos? Nos estancamos. Y la vida se estanca, y la vida espiritual se estanca. Entonces que se vuelve monótona. Porque entonces creemos que en el movernos es que está la cosa. Pero llega un día en que decimos, si movernos no me soluciona esto. Es que no estoy viendo, porque el cartón me está bloqueando. No es yo moverme loco, moviéndome, mirando diferentes ángulos. Eso te marea. Se rompe a mirar por un ojo así mucho. Te marea. Te da náusea. Necesitas sentarte. Te deprime. Te da ansiedad.
puedes estar mirando algo aquí y te gusta lo que ves, pero cuando estabas dando vuelta viste algo por acá, como acá, esto que veo me gusta aquí. Pero veo Israel, amo Israel, amo Ezequiel, amo Israel, amo Ezequiel. Pero espérate, tengo que mirar para acá. Si lo mejor es no tener el tubo y verlos a todos. ¿Me dejo entender? Como es algo profundo, Dios lo usa una ilustración sencilla para que podamos entenderlo. Ahora, ¿qué cosas en nuestra vida representan este cartón? Vale la pregunta, ¿verdad? Vamos a contestar esa pregunta, esa segunda pregunta, haciéndole otra pregunta. Entonces, ¿y qué es lo que es mi cartón? Bueno, varía entre persona y persona. Pero de que hay cartones, hay cartones. De que hay tubos de cartón, hay tubos de cartón. Ahora, ¿qué puede ser? Dios me dio unas cuantas que yo las considero más generales, aunque pueden haber unas muy específicas, pero Dios no me las reveló, ¿verdad? Si me las revela mientras lo digo, pues se va a decir. Pero una de las cosas más comunes que representan ese cartón que estamos hablando es la ignorancia. Ya sea por falta de conocimiento, porque realmente no lo conocemos, porque hay una ignorancia genuina, que es que no lo sé. O porque me hago el ignorante. Pero si vamos a hablar bíblicamente, la ignorancia llega y es, bíblicamente hablando, una tiniebla. Y fíjate cómo la Biblia habla de la ignorancia, dice que es una tiniebla. ¿Y qué pasa en la tiniebla? En la tiniebla uno no ve. Eso es lo primero que pasa cuando uno está en una oscuridad, uno no ve. Entonces, Dios establece que ignorancia es ceguera, es impedimento a ver. Entonces, una de las cosas que puede ser ese cartón es la ignorancia, que no nos deja ver. Y este verso usted lo ha leído antes, pero el Señor, como esa es la palabra de Él, me lo dio y yo lo quiero volver a compartir. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 3 al 9. Mire cómo, porque a esto hay que ponerle Biblia. Si no le ponemos esto Biblia y no tiene Biblia, pues palabra de hombre. Pero mira lo que ocurre cuando por la ignorancia y de la negligencia, porque la ignorancia ocurre también como negligencia. Si nosotros vemos un callejón oscuro donde no se ve bien y miras hacia el callejón y ves que no se ve bien y te metes al callejón y te ocurre algo, ¿de quién es la culpa? Negligencia tuya y mía. Ay, yo no sé qué me va a pasar, pero no es ignorancia como tal, porque tú sabías que ahí te ibas a poner a riesgo, mas sin embargo lo hiciste. Es una ignorancia producto de negligencia. Tú no sabes lo que te va a pasar ahí dentro, pero ¿quién te mandó a meterte? Sí, fue una ignorancia, pero no podemos justificar lo que nos pasó como que es que yo estaba ignorante. No, te hiciste el ignorante por ser negligente. ¿Me sigue? Entonces la Biblia habla de esto. Habla de eso, pastor, la Biblia. Pues claro que sí. La Biblia habla de todo esto. Mira, Pedro lo dijo, y si uno fue cabezón fue Pedro. Mira si Pedro estaba cabezón, que vio a Cristo transfigurado, vio la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, lo vio caminar por encima del mar, caminó con Cristo por encima del mar, y el día que van a arrestar al Señor todavía tenía daga y tumbaba oreja.
Ese era nuestro hermanito Pedro. Pero ahora después que pasa un proceso, escribe y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento es luz, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, le está hablando a hermanos en Cristo, poniendo toda diligencia en por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y Pedro comienza a enumerar en esta lista todo bajo un verbo, bajo una acción, y es añade. Añade a la fe virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio añádele paciencia, a la paciencia añádele piedad, a la piedad añádele afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele amor. Todo es en crecimiento, todo es un proceso de avance, todo es un proceso de añadir, no de restar, de añadir. A veces cuando mirando a través del tubo pasamos por circunstancias donde vemos que se nos quitó, que se restó, es para que en esa resta algo en nosotros pueda añadir algo, o añada paciencia, o añada dominio propio. Mi alma alaba a Dios.